Buenos días, bienvenidos a todos a la cuarta y última charla del ciclo de conferencias que hemos organizado con motivo del 50 aniversario del Club de Geológicas en Montaña. Hoy tenemos como invitado a José Ortega, que es profesor en el Departamento de Geología y de Geoquímica en la Autónoma y bueno, trabaja como investigador de campo, investigando ríos en roca y estudiando el impacto que tienen las actividades de montaña en el medio ambiente. También ha sido formador de la Federación Aragonesa de Montaña y la Escuela Catalana de Alta Montaña y actualmente es formador también de técnicos deportivos del TD2 con Sputnik FM. Bueno, ha estado escalando por todo el mundo, como en el Atlas, en los Andes, en los Alpes y bueno, le gusta mucho escalar con la familia y con amigos y sobre todo con su hija, que soy yo. Muchas gracias. Joder, qué lujo. Qué lujo que me presente mi hija para una charla aquí en esta que fue mi casa durante tanto tiempo. Aquí estudié la carrera, aquí hice la tesis, aquí estuve incluso de profesor hasta el año 2009. Y nada, pues vengo a hablaros de geología y escalada, un poco pues a través de mi experiencia estos años escalando y viendo cosas de geología. Estuve tentado de imitar a Sito Garcavilla en hacer una presentación de cuáles fueron mis inicios dentro de la escalada, dentro del Club de Geológicas, al que agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues hay dos razones por las cuales pues, no voy a hacer esa introducción. Va a ser muy breve. La primera de ellas es obvia. Voy a intentar evitaros el mal trago de ver estas pintas que teníamos cuando estábamos escalando. Y la segunda luego os la cuento. Ahí veis pues, un poco... A ver, ¿dónde está el puntero? Ahí veis pues, de los primeros años en los que empezaba a escalar en patones. Empecé un poquito antes, a finales de los 80. Luego pues entré en el club entre los años 90 y 95 y empecé a escalar sobre todo con mi compañero de cordada Aitor Quintana, que estudió también la carrera conmigo, y luego pues empecé a salir ya con la gente de geológicas, gente de distintos clubes, como por ejemplo el club de biológicas, y después ya cuando me quedé haciendo la tesis, pues con amigos como Raúl o como Santi, ahí es una de las primeras escaladas que hicimos en la zona de Galayos. En este caso entramos en el precioso diedro de la María Luisa, el diedro Ayuso. Bueno, como veis, pues las pintas no son lo más de lo que uno estaba más orgulloso. Y entonces os enseño un poquito a la evolución, ¿no? ¿A qué ha evolucionado la cosa? Al principio parecía que la cosa iba bien, ¿no? Cosas reivindicativas, hacíamos unas escaladas en el Torreón para reivindicar el 15M, pues también el tema palestino, y esto ya que es un poquito más actual, ya veis que la cosa no va bien, va peor y que posiblemente va a terminar, como veis aquí, como Fred Beckey, el famoso escalador de Estados Unidos, asegurando por comida, ¿no? Esto parece una coña, ¿no? Pero en realidad cuando estuvimos en Yosemite llegamos a cosas muy parecidas a estas. Os cuento así una anécdota breve, ya paso a la geología. Pues resulta que para escalar en pared vías tan largas hace falta mucha agua y nosotros cometimos el error de comprar comida y no comprar muchas garrafas de agua. Y cuando nos encontramos en el valle, que no hay restaurantes, que no hay supermercados y no hay nada prácticamente para comprar, no teníamos depósitos de agua. Entonces, ¿qué hicimos? Rebuscar por las basuras y coger en las basuras todos los depósitos de agua que podíamos almacenar para poder subir por la pared, ¿no? Como veis, entonces, esta parte os la voy a evitar, no me voy a tirar media hora de mi charla enseñándoos este desastre, y voy a pasar a la segunda razón por la cual mejor no tocamos este tema, y es cuando uno empieza no tiene medios, escala como puede, de la manera que puede, y encima, claro, acorde a la época, ¿no? Entonces esta fue mi primera escalada en pared fuera de la zona centro, en el año 92, en mi época en la que estaba en el club.
el Asur del Naranjo de Bulnes, y como veis estaba pertrechado de las mejores viandas para escalar, sin casco, sin camiseta ni pantalón largo, pues con pulseras que se pueden enganchar en cualquier sitio, unos bonitos calcetines para los gatos, arneses que no pasan ni siquiera los test del AliExpress, bueno, y mochilas ligeras, las típicas mochilas ligeras de pared. Como veis aquí, pues esta es la manera en la que escalábamos, y tengo muchas fotos de este estilo, pero muchas, muchísimas. Con esto que quiero deciros, que si después de 30 y tantos años sigo aquí contándoos esto, evidentemente es que he tenido un ángel de la guarda que me ha mantenido vivo hasta entonces, porque claro, esta posiblemente es la pared en la que he visto yo más piedras caer. La Sur, cuando uno se aproxima a la Sur, está todo el rato volando piedras, y fijaos, así nos acercábamos a esta pared, ¿no? Entonces, bueno, pues como es una charla un poco de geología, pero al mismo tiempo también intento que la gente que estáis ahora joven, empezando, que estáis apuntándose al club de montaña y tal, pues evidentemente nos sigáis por esta línea, y voy a intentar enseñar ya las fotos más actuales, ya con casco, con equipos un poquito más modernos, y sobre todo hablaré de geología, ¿no? Bueno, cuando se me planteó la idea de dar la charla, pensé, voy a dar una charla, ¿de qué puedo darla? Porque como dijo Sito Carcavilla el otro día, en el club de geológicas estábamos dos tipos de escaladores: los escaladores que hacían grandes actividades y los escaladores que estudiaban la carrera. Yo estuve en el club entre el año 90 al 95, una carrera de 5 años, si echáis cuentas veréis en qué grupo de escaladores estaba yo. Evidentemente no hacíamos enormes actividades ni nada, hacíamos lo que podíamos y con los medios que podíamos. Entonces no puedo dar una charla de escalada contando mis hazañas, sino que bueno, voy a dar una charla contando un poco pues, las actividades que he hecho y cómo veo yo la geología y cómo influye, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que va a ser una charla un poco divulgativa, porque habrá gente aquí de físicas, de matemáticas, habrá geólogos, es que incluso hay un montón de profesores de geología por aquí de todas las disciplinas. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar básicamente en esta charla? Voy a hablar de estratigrafía, voy a hablar de petrología, voy a hablar de geodinámica externa, de estructural. Básicamente voy a ofender a todas las disciplinas de este mundo, porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo de prácticamente todo lo que voy a hablar, ¿vale? O sea, eso que lo tengáis claro. Bueno, cuando doy los cursos a la formación de montaña, a los escaladores cuando ven esta foto ven escalada solo, y lo que se fijan es, ostras, qué vía, qué bonita, qué línea, qué técnica, qué empotre de rodillas, qué planos, qué tal. No ven escalada en absoluto. O sea, no ven escalada, lo que no ven es geología, perdón. Pero esto tiene mucha geología y tiene muchas cosas interesantes que explican precisamente el que ese escalador esté apretando mucho en ese largo que es tan difícil, y ese largo no es tan difícil porque sea granito, es que granito también es esto de aquí abajo, y sin embargo es otra dificultad, otro estilo, otra cosa completamente distinta. Aprovecho para decir que este es Nacho Mulero. Nacho Mulero, cuando fuimos a Yosemite, a la Nose, fue alumno mío aquí en esta casa durante 2 años. Ya lo podéis situar en el grado de los 2 tipos de escaladores en el que estaba. Lógicamente, pues ahora ya lo conocéis, es un súper escalador que ha llegado a hacer 9º grado, en pared hace barbaridades y que hace, pues eso, actividades de primer nivel, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se ven? Pues fijaos, una pequeña muestra de lo que se ve a nivel de geología. La primera y más obvia, este granito no es igual que este granito y que otras rocas que aparecen por la pared. ¿Por qué? Pues porque resulta que el glaciar ha llegado a profundizar y a excavar y a generar una pared de más de 1000 metros de desnivel, una pared vertical de 1000 metros en las cuales pues aparecen muchos tipos de roca. Este primer tipo de roca resulta que es una roca
que lo que genera es una escalada tumbada de adherencia y que además tiene la mala suerte de que ha pasado el glaciar más recientemente, ese glaciar que al final pasaba por esta parte lo pulía todo, y entonces son largos muy difíciles de escalar, incluso para los que veníamos de escalar en adherencia y que nos gusta la escalada en adherencia, uno llega allí creyendo que te lo sabes todo y resulta pues que no, que te resbalas, que te da un miedo horroroso, que los primeros escaladores, que además no estaban habituados a este estilo de escalada, lo que hacían para salvar esos desniveles y estas zonas en las que resbala tanto, hacían péndulos larguísimos y tú no estás acostumbrado a hacer esos péndulos, entonces tienes que subir mucho, poner un anclaje, luego bajar mucho, tirarte por la pared volando y diciendo a ver si llego a la otra fisura. Y cuando llegamos a este punto, cambia el tipo de granito y resulta que lo que aparecen ya son diedros, fisuras, otro estilo de escalada, que era la más propia del valle cuando empezaron estas escaladas, ¿no? Pero bueno, como veis aquí, pues hay muchas cuestiones también estructurales, diaclasas de todo tipo, cuestiones como meteorización, física, química, un microrrelieve asociado a esta meteorización, diaclasas que generan planos distintos y a veces de ellos pues son diedros, pero otras veces en vez de diedros lo que tenemos es que la cuña que formaba la diaclasa del diedro no se ha caído y lo que forma es excelentes repisas para poder seguir progresando y dormir en la vía. O sea que en realidad pues veis que la geología condiciona absolutamente todo. El estilo de escalada, la dificultad del largo, dónde duermes y dónde no duermes, y bueno, hasta veis ahí pues los tramos estos en los que prácticamente muy pocas personas del mundo han sido capaces de subir, ¿no? Como pues, lo han hecho 7 u 8 personas en el mundo. Fijaos, en estas palabras de Yvon Chouinard, en el año 63, es un escalador muy famoso del Valle y además es más famoso todavía porque es el dueño de la marca Patagonia, decía que la escalada en Yosemite, que la escalada en esta zona, era muy diferente, tenía una técnica muy propia, usaba un material particular y una ética, pero la razón de todo ello era fundamentalmente la naturaleza de la roca. Sin ser geólogo, decía que además en ningún otro lado del mundo la roca está tan meteorizada, tan quebrada. Yo no estoy muy de acuerdo en esta parte porque he visto paredes que están infinitamente más meteorizadas, pero es verdad que en su ámbito pues es uno de los sitios que tiene más meteorización, que tiene un efecto de los glaciares notable, eso sí que estoy completamente de acuerdo, no he visto ningún sitio del mundo donde uno esté escalando y resbale tanto una roca. Y luego, sobre todo, lo que condiciona mucho la escalada, sobre todo en los primeros años, es que tiene un intenso grado de fracturación que te permite subir como puedes y sobre todo te permite poner seguros, que eres lo que en ese momento era más complicado porque no había friends, porque no había parabol, porque no había nada de eso. Entonces la gente subía por donde podía agarrarse y por donde podía proteger como podía. Vamos aquí, nos acercamos un poquito. Esta es la vía Tierra de Dragones en Peñarrueba, puede ser esta o puede ser cualquier otra. El problema que tenemos cuando escalamos es que tenemos la cabeza a 20 centímetros de la roca y eso nos impide ver absolutamente nada. No tenemos perspectiva de la geología, no tenemos prácticamente, bueno, además tienes ahí el factor tensión, el factor miedo, el factor... Entonces estás preocupado de seguir para arriba y no te fijas mucho, ¿no? Pero fijaos por dónde va esta vía. Esta vía va por aquí. Fijaos qué maravilla geológica. Esto es un espectáculo. Estás subiendo una discordancia progresiva, que eso es, claro, es de frikis, porque los que no seáis geólogos decís, ¿y a mí qué me importa? Estoy subiendo bolos y tiro para arriba y me hago una vía de Seibert de 400 metros, pero es que esto es una cosa bastante curiosa, bastante interesante, y además no solo esto, es que todo lo que está detrás, ¿no? Los cabalgamientos, las fallas, la cantidad de unidades geológicas que vienen detrás, y esto precisamente no lo ves porque tienes esto a 20 centímetros de la pared. Ahora, date la vuelta, cuando llegues arriba, porque si no te vas a caer, date la vuelta y mira,
lo que tienes al otro lado. Al otro lado tienes lo mismo, pero con los mallos de Riglos. Y ahí veis una geología absolutamente espectacular que no está percibiendo bien si toca el Cabilla, porque llegaba ya después de no sé cuántos largos y ya uno lo que llega es con más ganas de tomarse una Coca-Cola que de seguir mirando geología, pero se dio la vuelta, sí que lo miró. Y veis pues, que se puede reconocer absolutamente toda esa geología tan espectacular en la pared de enfrente, ¿no? Ahí veis una pequeña interpretación de esa geología. O sea que tanto si escalas en Riglos como si escalas en Peñarrueba vas a poder ver lo mismo, porque el río Gállego ha partido esto por la mitad y ha separado esto en dos espejos. Bueno, cuando uno habla de geología a escaladores, todo el mundo sabe, todos los escaladores siempre dicen lo mismo. ¿Qué tiene que ver la geología con la escalada? Pues claro, el tipo de roca. El tipo de roca es fundamental. Y entonces, claro, yo no voy a contar aquí lo que todo el mundo ya sabe, y que además es que no es cierto. Hay más cosas. Ahora os voy a demostrar el por qué no es cierto, ¿no? Ahí veis unas fotos, variaditas de escalada en el Naranjo de Bulnes, en Riglos, en conglomerados, en el Valle del Orco, en granitos. Aquí veis en Devil's Tower, en material volcánico, cuarcitas, areniscas. Los tipos de rocas evidentemente sí influyen en la escalada, pero es que es un condicionante que no es del todo cierto, porque ahora veréis cómo el mismo tipo de roca genera muchísimos tipos de escalada diferentes. O sea que hay más cosas que influyen, claro, no solo la roca en sí misma. Bueno, ahí veis una imagen de una escalada en el Valle del Orco, en los Alpes, en Italia, y el tipo de roca, ¿cuál es? Un granito. Un granito, ¿cómo? Súper compacto. Es que no se ve nada, absolutamente nada distinto en él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para escalar esto? Pues agarrarte a cosas muy pequeñas y como puedes, fijaos la mano, y poner los pies como uno puede, generando mucha fricción y mucha superficie ahí, igual, subiendo como uno puede, ¿no? ¿Por qué subían en Yosemite? ¿Y por qué se desarrolló la escalada a finales de 1800, 1900? Pues fundamentalmente porque había mucha fisura por la que ir subiendo constantemente. Entonces, pues ahí tenéis las primeras escaladas del valle, utilizando todas estas líneas de debilidad, ¿no? Paso muy rápido por todos los tipos de rocas y así, pues eso, el sector de petrología sedimentaria, metamórfica e ígnea ya se puede quedar contento con mi intervención, ya generamos luego debate. Las rocas sedimentarias, pues son rocas que al final, sobre todo las areniscas, las detríticas como esta, generan pues escaladas romas, escaladas de pues algunas fisuras también, algunas cosas raras como esta en Albarracín, por eso es un sitio súper famoso en la península ibérica y en el mundo, es un lugar muy importante. Pero esas areniscas, en realidad, a veces no son iguales. Fijaos, esto es una escalada en una de estas vías míticas de Estados Unidos que prácticamente no se conoce aquí, que es el Naked Edge, que es una vía bastante difícil en el Dorado Canyon. Es una arenisca, pero es una arenisca que está muy transformada, tiene mucho feldespato, está muy cementada y entonces en realidad estás escalando como si fuera una cuarcita. Es una roca que genera mucha verticalidad, que prácticamente no hay roturas. Las anteriores, en cuanto se moja un poquito, se puede romper la roca y en este caso ya se puede mojar lo que sea, que no se va a romper nunca, ¿no? Y sobre todo tiene una cosa que cambia mucho el estilo de escalada. Este tipo de roca, en esta zona, hace que sea de muy difícil protección, muy difícil. Se escala con RPs, que son unos empotradores más pequeños que una uña, que tú los pones ahí, te encomiendas a lo que sea y tiras para arriba, y entonces ahí la dificultad de las vías, aparte del propio grado, que es pues a veces complicado, está en esto de aquí, ¿no? Y aquí es lo que hay que mirar, siempre. Cuando uno escala en el Dorado, olvídate del grado,
Olvídate del grado y concéntrate en si es una vía el PG que tiene alejes. Luego hay otra categoría que es una R, Runout, es decir, los seguros están uno aquí y otro en Huelva. Y luego está la categoría X. Yo la categoría X no llegué a escalar nada, ni se me pasa por la cabeza. La categoría X, si te caes, la palmas directamente. Bueno, también tenemos muchas escaladas de estas aquí en la zona centro. A mí particularmente pues no me atraen absolutamente nada. Seguimos hablando de geología. Dentro de las rocas detríticas están los conglomerados. Entonces, fijaos, los conglomerados pues se escalan cuando te dejan. Es una roca magnífica, pero es una roca que se escala cuando el bolo está muy cementado, cuando es más o menos seguro, pero ni siquiera cuando está muy cementado es igual la escalada. Fijaos, todo lo que está, el rato, si os fijáis, estoy intentando demostrar que el mismo tipo de roca puede generar escaladas muy distintas. Luego ya lo veréis en concreto. Esa es la vía Mosquitos en Riglos, el Mayo La Visera. En este caso, pues en Riglos se escala pues, porque tenemos un conglomerado bastante decente, está bastante pegado, está muy fracturado, lo cual genera estas agujas y genera vías muy largas, cosas bastante inusuales. Hay veces que estos conglomerados son más verticales y tienen cantos que parece que se van a arrancar, pero que no se arrancan, que uno pone la mano, aunque esté hacia afuera todo y esté tocando un poquito, y eso aguanta perfectamente. Hay veces que esos cantos están clastosoportados, es decir, que uno toca al otro y deja agujeritos en medio. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos meter un empotrador y protegernos, que era como subían inicialmente, ¿no? Ahora estas vías tienen sus chapas, las chapas se ponen, es decir, los seguros se ponen en los cantos que están un poquito más sólidos y que sean un poquito más grandes y dan una cierta seguridad, pero inicialmente cuando se abren estas vías se abren metiendo cordinos y metiendo empotradores en agujeritos que quedan entre los cantos, y eso más o menos pues te aguanta. Fijaos, esto es otro conglomerado de España muy famoso, Montserrat. Sin embargo, aquí la escalada es muy distinta, porque el conglomerado no es igual en tamaño, porque es muy pequeño. Y entonces, pues ahí ya no estás escalando en romos grandes poniendo un agarre así, sino que estás agarrando cosas más chiquititas que te cansan los antebrazos, que te consumen más fuerza de manos, e incluso en algunos sitios lo que escalas es cuando se va el conglomerado y te queda el agujerito de ese conglomerado y escalas generando videdos todo el rato. Fijaos, mismo conglomerado, distintos tipos de escalada, muy distintos además. Y ya, si todo eso son litologías que se escalan pero que no son súper frecuentes, imaginaos las calizas y las dolomías, los carbonatos, que ya son la leche. Esto ya sí que es... ¿Tú qué escalas? No, yo granito en la Pedriza. ¿Yo qué escalo? No, yo en Cuenca. Pero es que a lo mejor escalador de caliza no es nada, no tiene nada que ver si escalas en el Peñón de Ifats o si escalas en el Naranjo de Bulnes o si escalas donde sea. Hay 50.000 tipos de escalada distinta en los carbonatos. Ahí veis una imagen de la vía Costa Blanca en el Peñón de Ifats, una vía preciosa. Ahí veis pues más carbonatos, y esto no tiene nada que ver, esto es en Ordesa, fijaos. Aquí ¿qué predomina? Pues unas fisuras verticales, unos bloques, una escalada absolutamente diferente que la anterior, siendo el mismo tipo de roca genérico, digamos. Y esto ni digamos. La cara este del Naranjo de Bulnes, la vía Amistad con el Diablo. No os dejéis influir por los grados, menuda vía, en quinto más de los de correr, ese sí que tiene una R de runout, como en el otro lado, y pues al principio la vía es muy sencillita, escalas en canalizos, luego empiezas a encontrar ya placas un poquito más lisas en las que no hay nada, desaparecen los canalizos. ¿Por qué? Pues porque cambia la verticalidad. Esto se forma, son lapiaces ligados sobre todo a la fusión de la nieve. Entonces, cuando cambia un poquito esa verticalidad, ya no se acumula la nieve y ya cambia el estilo de escalada también. Pero como veis, seguimos en calizas, más calizas y distinta escalada. En este caso, gota de agua, pues de nuevo lapiaces, es decir, disolución de la roca, pero en este caso por lluvia.
Ahí veis la Vía Princesa en Sagubia, en Mallorca. O esto, que ya parece como ciencia ficción, y que es que lo es. Este es uno de los sitios más alucinantes para escalar, ya no en estructuras de disolución, sino estructuras de precipitación. Esto es escalada en Leonidio pues de hace nada, de hace 2 meses, en Grecia, en el que se escalan chorreras de precipitación en la costa. Un poquito sacrilegio geológico para mi gusto. Bueno, en cuanto a las rocas metamórficas, pues en realidad, y lo siento por César, que le he visto por ahí aparecer, y por otros petrólogos de metamorfismo, en realidad son rocas en las que es más difícil escalar, ¿no? Es verdad que hay algunas muy buenas, las cuarcitas se escalan muy bien, los neises también, pero es que hay un montón de rocas que da muy poca escalada, porque se rompen constantemente. ¿Por qué? Pues porque tienen planos de debilidad que rompen constantemente, ¿no? En este caso, la escalada, la cuarcita es una escalada en la que, pues como tiene un contenido de cuarzo tan alto, resbala muchísimo, porque el cuarzo resbala al pie de gato. Entonces, al final, ¿qué estamos escalando? Estamos escalando cuando hay fracturas, cuando hay pequeñas roturas en esas rocas, si no, no se puede escalar. Pues te resbala absolutamente todo. Los neises igual. ¿Las más blandas escalan? Pues a veces sí, pero fijaos cómo influye esto en la escalada. Esto es, de nuevo, Nacho Mulero, en una escuela de nombre impronunciable, porque no veo mucha vocal por ahí en medio, en Gales, escalando la vía Meltdown, es un 9A, que puede ser ahora mismo 9B, que mañana será 9C y que pasado será 8A. ¿Por qué? Porque esta pizarra se rompe tanto que va cambiando la vía. Según escalas, vas sacando lajas y a lo mejor mejora o empeora la vía. Y en cuanto a las rocas plutónicas, son otro de los tipos más de rocas más escalables. Fijaos, decís, pues sí, yo escalo granito, sí, pero ¿qué granito escalas? ¿El que está vertical o el que está tumbado? Porque fijaos que el estilo de escalada ya te cambia con el mismo granito compacto, sin debilidades, sin absolutamente nada. En cuanto está un poquito tumbado, la vía es fácil; si es muy vertical, la vía es muy difícil. Ahí veis una zona maravillosa, que es el Valle del Orco, donde hay 2 tipos de escalada: la escalada más moderna, que son placas, y la escalada más antigua, que son todo fisuras. Bueno, pues más granito. De nuevo voy a demostrar un poco que el escalador de un tipo de roca puede ser de muchos tipos de escalada. Esta es la aguja de Ivona en los Alpes, y como veis aquí, pues es una escalada que genera mucho canto, muy vertical, incluso desplomada, con mucho relieve. Bueno, pues ahí entran una serie de condiciones que no solo son el tipo de roca, que tienen que ver también pues con... Estamos en zona de montaña, a casi 3.000 y pico metros, casi 4.000, pues hay deshielo abundante, por lo tanto se genera mucha meteorización y mucha transformación. Más granito, en este caso el granito del Piz Badile. Cuando hicimos la norte del Piz Badile, la vía Cassin, nos encontramos, de nuevo, uno mira el grado y dices, bueno, solo 6A. Ahora miras la época y dices, ¡jo! Pero ¿cómo subía esta gente? Es que cuando subió Ricardo Cassin por aquí, subió con botadura y sin material moderno y sin topo, claro, y con una pared que tiene 1000 metros y que además está en un lugar donde te cambia el tiempo, en 10 minutos te ha cambiado el tiempo, como nos pasó en esta vía. Este es el diedro Rebufat, una variante de entrada a la vía Cassin. Nosotros cogimos esta pues porque, bueno, primero porque me gustan las fisuras y los diedros, y segundo, era muy estético y era una vía de entrada, pero lo relevante no es este diedro, sino por dónde subía esta gente. Esta gente subía por este sistema de placas prácticamente en adherencia, con lajas invertidas, es decir, la geología ahí jugando una mala pasada,
colocándose de mala manera esas lajas, porque si están al revés son magníficas, pero cuando están hacia abajo te complican la subida completamente. Y con esa botadura y subiendo por aquí, yo no paraba de estar alucinado, ¿no? Y cuando llegué a la cumbre, pues más todavía, porque justo fue, bueno, son días de muchísimos largos, no sé ahora mismo cuántos. En este caso iba escalando con un amigo belga con el que escalaba muchísimo, y llegando a la arista, pues todavía nos quedaban más de 200 metros de escalada, y dijimos, uff, viene gente por la arista, aquí hay que ir corriendo que si no nos hacen tapón. Empezamos a escalar asegurando, pero en ensamble. Dejamos ya de hacer largos, de montar reuniones y de todo, nos recogimos la cuerda y empezamos a escalar y empezamos a adelantar cordadas, lógicamente, y cuando llegamos a la cumbre eso nos salvó de pasarlo fatal, porque llegamos a la cumbre, nos hicimos una foto con sol y en 10 minutos nos estaba nevando y en media hora habíamos hecho el descenso ya por los rappellers de bajada y justo fue llegar al rappel último de bajada a recoger la cuerda y todo el mundo se quedó ya en la pared, atrapado. Y entonces, pásate una noche a la intemperie, sí, hay un bivac para 5 personas o 6 personas, pero habría 40 o 50 personas en la pared ese día, por otras vías, y todos ellos bajaban como espectros al día siguiente al refugio, ¿no? Para que veáis un poco ahí este estilo de vías de pared y el compromiso que tienen. Bueno, esto es en Monastery, en Colorado, una roca alucinante, una roca con unos cristales increíbles y sobre todo lo que quiero enseñaros es, fijaos, si se ven así, parece un conglomerado de lejos. Pues es alucinante esta roca y como veis no aprendo. Sin camiseta, sin pantalones largos, si uno se cae aquí, que todos eran cristales de cuarzo horribles, pues te hubieras hecho un cromo, ¿no? Esto es una textura que también condiciona mucho el estilo de escalada. Sigue siendo granitos y cosas así, o sea que fijaos. Bueno, vamos a las rocas volcánicas, muy rápidamente. Las rocas volcánicas son bastante puñeteras. La gente cuando escala roca volcánica dice que está escalando granito siempre, por lo menos los escaladores, digo, no los geólogos, pero te das cuenta de que no. Cuando estás escalando dices, uy, qué planos más raros, uy, no se puede proteger, qué cerraditas están todas las fisuras, no puedo meter friend, no puedo meter nada. Siempre están todo colocado en el lado medio malo, ¿no? Aquí veis en el Midi d'Ossó una vía, la Surplombs, en la sur del Midi, vías bastante alucinantes, de roca muy buena, pero es lo que digo, ¿no? Pues cuando tienes tramos en los que prácticamente no se puede proteger, ¿no? O el basalto, que condiciona el estilo de escalada, pero no solo eso, es tan dura que condiciona el equipamiento. Uno va equipando vías en el basalto y te dura una broca la mitad de la vía, luego tienes que sacar otra, o sea que se come prácticamente las brocas para los equipadores, ¿no? Pero aparte tiene otra característica curiosa, y es que al final los anclajes esos tienen que ser de un material especial porque si no se alteran mucho. Bueno, otro de los sitios más alucinantes en los que he escalado es el Devil's Tower en Estados Unidos, en Wyoming, que es una fonolita, y que claro, veis esto y ya imaginaréis que la escalada pues es completamente distinta a cualquier otra roca volcánica. En este caso, aquí veis una foto en la vía Soler, una vía no muy difícil, una vía alucinante. ¿Y cómo condiciona el estilo de escalada, la roca, el estilo de escalada? Pues resulta que todas estas fisuras y todos estos planos de la disyunción columnar al final generan fisuras que son todas iguales. Entonces tienes que llevarte 24.000 cámalos del mismo grosor, porque como no hay un juego no te vale para nada, porque al final terminas metiendo siempre el mismo tamaño, todo. Entonces al final te condiciona, pues claro, porque al final metes un friend, metes otro del mismo tamaño después, como solo tienes 3, coges el de abajo, sigues avanzando, llega un momento en que te da mucho miedo y dices, bueno, uno lo sigo y arrastro el otro, y voy moviendo 2 a la vez para no quedarte sin ellos. Llega un momento en que te quedas sin ellos y dices, y bueno, pues ahora toca run out. Y así va, ¿no?, el estilo de escalada. Hay otras veces que no es así, ¿no? Cuando te toca 2 planos iguales que este, pues entonces es lo que llaman los americanos el stand, ¿no?, el estar en oposición,
pero bueno, no puedo enseñaros ninguna vía de ese estilo, porque los que ya me conocéis escalando, tengo una enorme flexibilidad, sobre todo Silvia, que va conmigo a yoga, sabe de qué hablo. Bueno, ahora vamos de verdad a cómo influye la geología en la escalada. La geología no influye en el tipo de roca solo, también. Sobre todo influye en qué características tiene la roca y qué características exteriores hay también, ¿no? O sea, características internas y externas, ¿no? Son muy importantes la dureza, la textura, la estratificación, la fracturación, la rugosidad, la meteorización, o sea, un montón de características que es lo que va a condicionar que escales una vía o no, que sea más difícil o no, que sea un estilo u otro, ¿no? No os aburro mucho, esto es una escala de dureza de las rocas más blanditas a las rocas más duras. Sobre todo lo que quiero enseñaros es cómo hay rocas más blanditas, como esta de aquí, en Albarracín, en la cual, cómo se te ocurre escalar después de lluvia e incluso al día siguiente de lluvia, se te parte la roca, porque son rocas muy porosas y porque al final pues, buscan o sea, acumulan ese agua de lluvia y se rompen, ¿no? Esto ya lo saben en muchos sitios, en España no, pero en muchos sitios, en Estados Unidos, si uno va a los parques nacionales, en Zion, por ejemplo, hay una prohibición de 3 días de escalar después de lluvia. Si se te ocurre escalar al día siguiente de que haya llovido, te llega el ranger y te pone una multa. Es un supervisor geológico. Bueno, las rocas más duras, bueno, pues lógicamente son más resistentes, al final terminan siendo un poco más seguras. A nivel, una cosa curiosa también para la escalada es esto de aquí, ¿no? Esto, que no es escalada, es la caliza más pulida que he visto en mi vida, que son los escalones de la Acrópolis en Atenas. Claro, es que ahí llevan miles de años pasando gente, y miles de años, y es una caliza, pues como una roca sedimentaria típica, pues más blanda. Y entonces dice, bueno, pues los granitos no se pulen, ¿no? Pues es que todo depende del número de ciclos, del ciclo de gente escalando o del ciclo de gente pasando y subiendo. Esto es el granito más pulido que he visto nunca, que es el bloque Midnight Lightning, para los que sois bloqueros, pues es el icono de los bloques de escalada. Es un bloque que está justo en el campo 4, en Yosemite, y claro, el campo 4 es donde están todos los escaladores, y todos los escaladores cuando vienen de escalar y tienen un ratito, se suben ahí e intentan subirse ese bloque. Hace 15 años, 20 años, igual esto se podía subir fácilmente, pero es que ahora mismo uno toca esto y es jabón, y eso lo han logrado con el granito. O sea, en realidad, pues eso, solo ciclos y ciclos de escalada puliendo esto, ¿no? Bueno, la textura. La textura influye muchísimo. Esto no está colocado a posta, esto es lo que va buscando Sito por la pediza todo el rato con su cartografía, dónde está lo fino, dónde está el grueso, haciendo esa cartografía que luego vamos a ver si lo aplicamos a la escalada. Bueno, pues la textura puede ser una textura afanítica, típica de rocas volcánicas, una textura fanerítica, pero a veces fina, a veces más gruesa, o una textura en la que tengamos... O sea, ¿en qué influye la textura? En que el tamaño del grano puede ser más fino o más grueso, y eso va a condicionar mucho si yo escalo y me resbalo o si yo escalo y no me resbalo. Perdonad un poco que sea técnico para los que no seáis geólogos, quitamos nombrecitos, pero sobre todo quedaros con esa parte, ¿no? Esto es una imagen de un trabajo muy interesante de geología, ya lo puso Jerónimo el otro día, en el Capitán. Esto es el mapa geológico del Capitán, aquí empieza la base, aquí termina la cumbre del Capitán, como veis va pasando por distintos tipos de roca. Básicamente lo que tenemos es el granito del Capitán abajo, el granito TAF arriba, tenemos una tonalita y sobre todo tenemos esto de aquí, de color verde, que son las bandas de dioritas. Claro, con una pared tan grande, que son 1000 metros, uno va pasando por todos estos tipos de roca y además luego te cruza la banda esa, que es esto de aquí, y es muy puñetero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la textura de estas dioritas es un grano muy fino. ¿Y eso qué implica? No tienes agarres, resbalan los pies, y entonces, fijaos, las vías ya no son vías en libre,
son vías en artificial, cambian completamente. La geología cambia el estilo de vía. En el momento en que entramos en texturas un poquito más faneríticas, es decir, granos un poquito más gruesos, pues ya podemos escalar en libre, y si ya tienen fisuras, mucho más. Aquí tenéis el North American Wall y otros sitios como otros enclaves de estos de dioritas, como el Down Wall o el Shields, y como veis, fijaos en dónde van las vías principales del Capitán. Van escaqueándose completamente de meterse ahí. Todas van diciendo, uy, que me encuentro esto, voy, bordeo por aquí, un sistema de fisuras, otro de aquí, voy por aquí, uy, no me gusta, voy por el borde, uy, que tengo que bajar, pues venga, lo atravieso un poquito, ¿qué hago? Artificial. Aquí no me queda otra vez artificial. O sea, explica claramente la geología, el estilo de escalada, pero es que además, ¿dónde está la vía más dura del mundo? Pues en aquel lugar de toda esta pared donde tenemos los agarres más pequeños y donde solo ha sido capaz de pasar, pues nada, muy pocas cordadas. Lo hizo Tommy Caldwell y Jorgensen en el año 2015, casualmente yo estaba ahí justo ese año, y es alucinante, el downwall es increíble, dices, ¿cómo pueden escalar aquí? Claro, porque están atravesando un sitio horroroso. Y además llama mucho más la atención que haya gente como Tommy Caldwell que sea capaz de pasar por estos sitios, porque, bueno, yo lo conocí, estuve escalando con él en el Colorado, y cuando me dio la mano que nos presentaron y eso, digo, yo no sabía nada de su historia, muy ignorante, ¿no? Pues me da la mano y digo, onda, le falta un dedo. Digo, ¿cómo va a escalar un tío regletas súper pequeñitas y le falta un dedo? Pues ahí estaba, sí, es absolutamente increíble el tío cómo escala, cómo ha desarrollado esas técnicas. Así que como yo estoy ahora lesionado de que me lo rompí la polea la semana pasada, no importa, ya he visto que se puede escalar sin uno, pasa lo mismo por ahí. Bueno, ahí veis una imagen de la pared, ya os pondré otras, la pared es absolutamente inmensa, da para muchas litologías atravesando aquello. Nos venimos a casa, una de las vías más emblemáticas de todo el sistema central es la Sur del Pájaro, y la Sur del Pájaro la abrieron con el material antiguo y la abrieron hace muchísimos años, y claro, con bota dura. ¿Qué se encontraban ellos? Pues que donde había fisura, donde se podía empotrar, ahí tiraban para arriba sin ningún problema. ¿Que se encontraban un dique de aplita? Pues ahí tenían dificultades. Entonces el paso de la vía, el mítico paso del jaboncillo, es un paso en el cual lo que tenemos es un cambio de tipo de roca, hay una aplita aquí, resbala mucho y bueno, pues ahora mismo pasamos porque no hay ningún problema con los pies de gato, pero realmente pues eso generaba complicaciones, igual que los dicos de cuarzo, ¿no?, que os he comentado antes. La textura porfídica, fijaos cómo cambia aquí si se ve a simple vista, los granos son enormes, está muy bien, claro, esto está muy bien y muy mal. Esta textura en Faro Budiño, un sitio alucinante de escalar en Galicia, tiene granos enormes y claro, para escalar es alucinante para los pies, pero para las manos ya no tanto. Si uno agarra aquí así, en regleta sí, pero si uno está escalando en fisura, que hay mucha escalada en fisura, ya no tanto, porque se te clavan, incluso con guantes de fisura se te clavan en la palma de la mano y duele mucho. Bueno, vamos a ofender al colectivo de Strati. La estratificación. Voy a pasar por encima muchas cosas, porque en la charla no cabe todo. Los riglos, por ejemplo, ¿cuál es la escalada típica de riglos? Los que habéis estado escalando lo sabéis y los que no lo iréis a hablar. Es una escalada de panzas, ¿vale? ¿Y qué es eso de la panza? La panza no es nada más que estratos de conglomerado en el cual hay intercalaciones de finos y gruesos y que al final lo que te generan es el grueso te da relieve, el fino se erosiona más y da repisa. Entonces, por un lado, pues perdonadme la expresión, putea bastante, pues porque pasas una panza, luego te toca otra, y por otro lado dices, ah, pues mira qué bien, tengo unas reuniones comodísimas, porque aprovechas un interestrato de estos blanditos y dices, oh, aquí puedo hasta dejar las cuerdas que no se enredan, es magnífico. Bueno, luego veréis algún caso
de cómo cambia el estilo de escalada con otros factores. Bueno, pues ahora turno de los estructurales. Tenemos la representación de estructural por ahí. La fracturación, ya lo he comentado varias veces en la charla, condiciona muchísimo la escalada porque genera líneas de debilidad, ¿no? Pero todas las fracturas no son iguales ni generan lo mismo en la escalada. Tenemos grandes fracturas, fallas o enormes diaclasas que generan pues bloques, que por ejemplo eso condiciona mucho la existencia de sectores. En la pedriza, pues ahí tenemos un sector, tenemos otro, porque todo está separado por estas líneas de fracturas, o incluso la red de diaclasado con distintas orientaciones son capaces de generar estas joyas de la escalada de la zona centro, como es el hueso en la pedriza, ¿no? Que, bueno, pues ahí veis, son distintos niveles de... Esto es un trabajo de Manuel García Rodríguez, analizando los sistemas de diaclasa y cómo eso condiciona precisamente la aparición de una estructura que se tenía que haber caído hace mucho tiempo, pero que por esa morfología que tiene en arco continúa un poco estable, ¿no? O esta otra singularidad, por ejemplo, el famoso puente Pollos, que pues es un desplome enorme, entonces al final pues es artificial y que todo tiene mucho que ver con esa diaclasa. Fijaos, os hablaba de riglos, de las panzas. Cuando uno llega a riglos, no todos son panzas. Resulta que te puedes encontrar cosas como esta, que es el mayo visera, donde tenemos unas diaclasas, algunas que son verticales rectas y otras que son como curvas. Y estas curvas resulta que lo que han dado lugar es a desplomes y que nos genera una escalada en panzas aquí, pero que luego dices, uy, pues va subiendo, va desplomando, y cuando te quieres dar cuenta, claro, esto no tiene uno perspectiva para saber, pero os puedo decir, esta había la escala el año pasado y que cuando uno está en este largo de aquí, el compañero que está aquí abajo no lo ves, está metido por ahí abajo. O sea, miras así para asomarte para ver si lo ves. Aquí veis una imagen de escalando la Zulú de Mente, una vía, bueno, pues una vía más difícil ya, porque como os digo, al estar desplomado, pues te va exigiendo y que tiene, pues, veis aquí, ¿no? Un desplome continuo, ¿no? No es un desplome que de repente te salga hacia afuera como una panza, sino que y venga, entonces estos dos primeros no, pero a partir de aquí parece una carrera contra el plomo, ¿no? Y llega un momento, esta foto es muy mala, no se ve, aquí se ve un asegurador y la cuerda colgando verticalmente, totalmente. Uno asegura y dejas toda la línea de cuerda que no va a tocar en la pared, no se te va a enganchar jamás. Y ya como es la guinda de este desplome, la guinda está aquí, ¿no? Que es donde está el largo duro, donde después de haber hecho todo esto y tienes ya los brazos pues cansados, te toca el largo de 7B, que además dicen que es 7B acero y el acero yo no sé dónde está porque no puedes agarrarte de uno al otro ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente es donde están los rescates, porque la gente se cansa mucho y llega ahí, se suelta, nada más quitar un seguro y de repente te encuentras que estás en la provincia de Cuenca colgando y la pared está un poquito lejos. Bueno, la fracturación condiciona el tipo de escalada porque todas las fracturas ni siquiera son iguales. Hay algunas, como esta de aquí, que generan escalada en tipo bavaresa, otras dobles fisuras, muy interesantes para proteger, eliges el diámetro que tú quieres de frame que vas metiendo, puedes hacer incluso oposiciones. Bueno, en una de las mejores vías que he escalado en Yosemite, que es el Pilar Frenzy. De nuevo, vuelvo a avisar a los que vayáis a ir allí por primera vez, cuando leáis 5.9 y traduzcáis 5.9 al grado francés, no os fiéis, porque es 5.9 de fisura, y estos empezaron a escalar con fisura, y su 5.9 no es nuestro 5.9. Bueno, otras fisuras muy características para escalar son las splitters, lo que llaman las splitters, que son fisuras muy continuas, son diaclasas tremendamente largas, que prácticamente lo que genera es una vía entera. Entonces puedes tener 300 metros de vía, en este caso se llama Serenity Crack, la vía que hicimos, que era 4 largos,
pero que luego empalmaba con otros 5 más, que era la misma fisura que continuaba. Yo no sé por qué le han puesto, debe ser porque le hicieron en dos tramos, porque en realidad la fisura era la misma. ¿Qué problema tienen estas fisuras tan continuas, a veces tan cerraditas? Pues que no se protegen nada bien. Entonces tienes que llevarte los alien estos híbridos, que tienen una leva de un tamaño y otra de otro, para poder meterlo donde antes metían los clavos. Entonces, que al final es lo único que te genera un poquito de orificio, ¿no? Vas escalando una fisura ciega, de repente se ensancha, es donde está el clavadero, y como metas un frame normal se te sale, entonces tienes que meterlo así de estos raritos. Bueno, los sistemas de diaclasa a veces no son como todo lo anterior, sino que al final generan diedros que a veces pues, te permiten escalar en bavaresa y que luego cuando llegas y se desploma mucho, pues escalas como puedes. Esta es otra de esas vías de las que más me han gustado en el valle, que es Moratorium. De nuevo, no hay que dejarse llevar por el grado, en este caso el largo difícil se lo tiró este super escalador pedricero que es Ángel Ayoza. 11C más o menos viene a ser como un 7A más o menos, pero a mí me pareció aquello que era muchísimo más difícil de todo lo que he escalado en fisura nunca. Bueno, más escaladas, esto en otra zona, no es exactamente Yosemite, es Tuolumne Meadows, está arriba. Vuelvo a repetir, entonces lo voy a pasar muy rápido. Al final son fisuras muy continuas que requieren mucho material y muy repetido. En este caso, esta vía, que era un conjunto de 3 vías, hicimos 3 vías juntas, que se empalmaban. Una era la vía Oz, que era esta fisura de aquí, horrorosa, de difícil, se lo tiró una super escaladora alemana con la que estaba escalando y que me dejó impresionadísimo, porque es que era muy fuerte y la vi escalar de primero, y cuando yo fui después detrás, dije, madre mía, ¿cómo ha podido subir encima de primero, metiendo frames, si no puedo soltar ni las manos? Luego terminaba esto y empezaba un techo, la fisura ya era horizontal y era el mismo grado, igual muy difícil, y luego empalmábamos con una vía de arriba que ya era mucho más fácil y que ya tuve que decirle, no puedo escalar ni un solo largo más de primero. Acabo de estar desfondado. Bueno, pues volvemos a la foto de antes. No os he contado ninguna historia, pero sí que es verdad que tiene que ver con esta parte de fracturación. Ahí veis cómo estas diaclasas, cuando al final terminan 2 planos por unirse, generan pues una cuña. Esa cuña, cuando se queda y no se ha caído, pues genera un magnífico lugar de repisa, mientras que no se esté cayendo cuando estés tú durmiendo, claro. Y luego, si no, pues genera estos diedros, y la escalada incluso de los diedros es distinta. Aquí os fijáis, el diedro está muy cerradito, prácticamente tiene 90 grados, quizá un poco menos, es súper difícil. Nacho, que es un escalador muy bueno en empotre de rodillas, fue capaz de sacarlo libre. Es el largo más difícil de toda la nose. Él no encadenó la vía entera, pero fue por problemas logísticos. Simplemente pues es una vía que es una masificación increíble, y cuando uno está escalando no para de llegar gente y de llegar gente, entonces así no hay manera de probar una vía. Entonces tuvimos que abandonar el proyecto de que lo encadenase libre. Por cierto, como ya os dije, como yo era de esos escaladores que no son figurones, yo lo que estaba aquí era asegurando, ¿vale? Lo digo por si hay dudas. Yo no hice ni este diedro ni nada parecido, sí que lo intenté, me quedé, claro, como loco, diciendo cómo se pueden quedar ahí. Este diedro, en realidad, la primera persona que lo subió, y así aprovecho para valorar un poco también esa escalada que está en auge, que es la escalada de las mujeres, lo subió Lynn Hill. Y Lynn Hill, pues lo típico, ¿no?, que se ha dicho siempre. No, claro, ella lo subió porque es una tía muy chiquitita, porque tenía los dedos muy pequeñitos, que le cabían en la fisura, y mientras que los aguerridos escaladores machotes de la zona no eran capaces de subir porque no le cabían los dedos en las fisuras. Bueno, esto lo han escalado ya muchos hombres, Adán Ondra, lo ha escalado mucha gente, hombres, mujeres, en libre, y se ha demostrado que no. Lo que hay que escalar son con distintas técnicas y con la técnica que a uno le va bien. Pues Nacho es un escalador de adherencia magnífico, pero sobre todo es un escalador donde empotrando la rodilla se desenvuelve increíblemente.
Y tanto es así, fijaos lo que nos pasó cuando estábamos probando este largo. Estábamos probando el largo y de repente aparece este hombre de aquí, que es Alex Honnold. Estaba probando la vía para hacerla libre y bueno, pues se puso a intentar. Él no la puede hacer por este lado porque no le sale. El mega escalador del mundo, que es Alex Honnold, no es capaz de subirla por ahí. ¿Por qué? Porque es un escalador de fisura. Él se va por aquí, por este otro lado, una variante, que sería igualmente lícita libre. Y bueno, pues para que veáis un poco esto, ¿no? El cómo te va cambiando el estilo de escalada, incluso cuando... Bueno, yo de esto tengo una pequeña anécdota, y es que cuando llegué a la cumbre del Capitán, subió Alex, bueno, Álvaro y Nacho estaban todavía probando un largo por abajo, yo había subido arriba, subió Alex Honnold arriba, me pegué una charla con él de 2 horas, y un tío muy majo, la verdad, me pareció súper majo, pero para que veáis un poco lo alucinante que es el paisaje de Yosemite, a mí realmente lo que se me quedó marcado de esa cumbre del Capitán fue la charla que me pegué con otro tío que vino después, que era un glaciólogo francés que llegó allí y me explicó absolutamente todo el valle y toda la formación de la evolución glaciar del valle, con el que he tenido luego mucho trato, Luc Moreau, que tiene unos vídeos increíbles, por cierto, si alguien estudia eso o tiene algún gusto por el tema glaciares, tiene unos vídeos increíbles de cómo evoluciona el paisaje glaciar, metiéndose por debajo del glaciar, haciéndose inventos para ver cuál es el avance del glaciar debajo de tierra por unos túneles. Bueno, pues un tipo muy interesante, de esas cosas curiosas, ¿no? Al final me marcó más la parte geológica que la parte del mito, ¿no? Siendo un tío majo, ¿eh? Bueno, como veis, diedros, pues aquí tenéis otro diedro, este está mucho más cerca, en Gredos, y fijaos, no tiene nada que ver, haz un empotre de rodilla aquí, si puedes, es imposible, es un diedro muchísimo más abierto, los planos de diaclasas al final generan una cuña mucho más abierta, y entonces, ¿cómo se sube por aquí? Pues se sube como uno puede, hasta aquí todavía es medio sencillo. ¿Por qué? Porque aunque sigue siendo igual de abierto, la fisura es un poquito más ancha, entonces te caben los dedos, se puede proteger mejor, pasas menos miedo. A partir de aquí es absolutamente terrible. Esta sección de aquí, que son 4 metros, no mucho más, pero son 4 metros en los que se ciega se ciega la fisura. Entonces, acabo de liarla. Venga, hasta luego. Bueno, pues como os decía, en esta parte se ciega la fisura y es donde aparece realmente el grado de la vía. O sea, hasta aquí será más o menos como 7A, 7A más, y de repente a partir de aquí, pues ya se acerca al 7C o si pedís las protecciones, pues hasta el 8A que le han dado, ¿no? Bueno, una cosa curiosa, esto pues prácticamente no se conoce en ningún sitio, o sea, los geólogos sí, pero no que se escale, son las diaclasas en pluma, son diaclasas en las que se va abriendo pues entre dos, en esta lajita, ¿no? Entre esta parte superior e inferior, se va abriendo esto, va progresando hacia acá, como veis ahí, y esto al final lo que genera es un microrrelieve como por ejemplo este que tenéis aquí en una de las vías más famosas de la Pedriza, la arterencia de 8B+, prácticamente pues eso es los límites ya del grado en la adherencia, y que solo puede ser escalado por superespecialistas y un poco pues ligado, ¿no? También está ligado a ese estilo de relieve. Para terminar la parte de fracturas, las fracturas a veces son bastante puñeteras, como esta de aquí, como veis, una fracturita que viene por aquí, se acerca a esta reunión de aquí, a este anclaje de la reunión, viene por aquí, va hasta otro anclaje, y fijaos que han quitado la reunión antigua que estaba aquí para poner esta moderna con un gran conocimiento geológico, y lo sabían porque todo esto es sica. Han visto que estaba fracturado. Esto es peligrosísimo, claro. O esto, ¿no? Bueno, posiblemente yo no culparía mucho al equipador, posiblemente la fractura se ha abierto después.
porque además esto está en una zona que bueno, pues el terreno está, bueno, ya habéis visto en Jaraba hace pocos meses que se ha venido abajo toda la pared. Otra parte interesante de la geología, de cómo influye la geología en la escalada, voy a intentar acelerar un poquito, es el tema de la rugosidad y la fricción. Se podría parecer a lo que nosotros estudiamos en ingeniería geológica, ¿no? Deslizamientos de materiales, tal. Aquí veis una de las mayores especialistas en fricción de España y del mundo, que es Iris Gutiérrez, que fue alumna mía del TD2 de escalada. Es súper especialista, es capaz de pegarse a la pared muchísimo, es capaz de poner los pies en situaciones especiales para poder quedarse ahí. Y la teoría de fricción es muy compleja, no voy a entrar en ello, pero básicamente se basa en un equilibrio de fuerzas en el que tienes una parte que te está jorobando, que es la gravedad, y tienes otras partes en las que tienes que hacer, pues, aprovecharte de esa fricción o hacer más fuerza. Si no puedes hacer más fuerza, pues entonces échate magnesio y mejora la fricción, y si ni con esto lo mejoras, entonces al final gana la gravedad y no vamos para abajo. Esto vale para mano, la otra mano, el pie, y al final el equilibrio es ese de ahí. La parte geológica de todo esto que a nosotros nos importa es el coeficiente de fricción, por supuesto del pie de gato, pero de los materiales, y por otro lado el ángulo crítico, es decir, qué ángulo tiene la pared. Por eso, ¿qué escala? Granito. Sí, ¿de qué grado? ¿De qué grado? Digo de inclinación, que te voy a decir de qué grado de dificultad. Bueno, pues la fricción no es igual en los tipos de materiales. Ahí veis un experimento que hizo Nere cuando estaba haciendo bachillerato, calculando ese coeficiente. El diseño de las gomas de los gatos está optimizado para una adherencia concreta, que es la adherencia de las manos, porque intentan hacer la equivalencia. O sea, por eso siempre se dice que la fricción es mayor con frío, porque los diseñadores lo hacen precisamente para que está un poco ajustada con esa de las manos. Yo he pedido datos a las compañías de esto y como es secreto industrial no te dicen nada, ¿no? Bueno, básicamente, y para ir un poquito acelerando, en función de la presión que hagamos al pie, pues aumentamos más contacto, por lo tanto, la rugosidad del material va a ser importante, la textura, la rugosidad, aparte de lo que nosotros hagamos, también si tenemos el gato nuevo o viejo, lógicamente, eso ya lo sabéis todos. Y la textura, esto es un trabajo que estuvimos haciendo en La Pedriza, analizando con este microrugosímetro, que es un cacharrito muy pequeño, que mira cómo es en realidad ese granito o esa diorita a nivel microscópico, que es lo que nos permite que si yo pongo un pie de gato encima y se me deforma, yo me quede o no me quede, en función de si tengo un grano un poquito más grueso o un grano un poquito más fino. Por eso las texturas hacia lo fino son texturas que resbalan, las texturas un poquito más gruesas son texturas mejores para escalar. Bueno, cuando me llevó César a los Alpes la primera vez en 1993 en una maravillosa excursión que se hacía aquí en la facultad, nunca imaginé que me iba a subir por estos sitios. Esto es una imagen que nos tomó un compañero desde la cima grande de Lavaredo, cuando terminamos de hacer el Spigolo de Giaggio en la cima Piccola. Este es uno de los paisajes, os decía antes, decía Yvonne Chouinard, la mayor meteorización que hay está en Yosemite. No, la mayor meteorización que yo he visto en mi vida está en Dolomitas. Es donde escalas con la roca más rota, está todo más fragmentado. No sé muy bien la explicación, quizá a lo mejor tenga que ver con algo que me dijo mi directora de tesis, Mini Garzón, hace poco. Estuvimos en Eslovenia y me dijo, es que los frentes de aire frío siberiano tienen esa vía de salida. Pues a lo mejor que esto, que está muy cerca de Eslovenia, tiene que ver, ¿no? Que te cambie mucho la temperatura y que haga mucho frío, mucho calor. De hecho, a mí me pasó, escalando esta vía, que tengo mucha tolerancia al frío en las manos, pero el primer largo fue absolutamente horroroso, ¿no? Bueno, pues aquí veis la cumbre del Capitán, se puede ver ese redondeamiento por meteorización. Claro, la zona de montaña es donde tenemos más ciclos de frío-calor. Aquí veis una imagen de la oeste del Naranjo de Bulnes,
Y aquí veis este estilo de roca en el que uno escala en Dolomitas, ¿no? Esta es la vía Bonatti en Tofana de Roces, la vía quizá en la que yo he pasado más miedo escalando, no por la dificultad, sino porque pues, hubo un largo en concreto muy fácil, de Quinto Más, donde no puse ningún seguro, era salir de reunión, llegar a reunión, y porque no se podía poner ningún seguro. Y llegas a reunión y te encuentras 2 clavos, no puedes poner tampoco ningún seguro. Y los clavos, pues a saber de cuándo están puestos y si esos ciclos de hielo han influido o no. Hubo otro largo que a mí me tocó también, yo no sé ya si era casual o no, que fue un largo de 6A, donde había un clavo a mitad y hasta reunión había que tirar, ya era 6A, era un poquito más difícil, y como veis, fijaos el aspecto roto, no toda la vía es así, pero tiene muchos tramos de este estilo. Entonces, pues la meteorización efectivamente aquí condiciona mucho el estilo y sobre todo la seguridad, ¿no? La meteorización diferencial también genera estas agujas o estas setas y orejas. Aquí tengo otra pequeña anécdota que voy a pasar muy rápidamente. Una vía en Inverell-Side Hills, hice una vía de 25 largos, nos pilló una tormenta a las 5:30 de la tarde en el largo 24, tuvimos que abandonar, teníamos 18 rappellers de bajada y resulta que la geología de esta parte de abajo era completamente de la de arriba. En el rappel 3 se nos enganchó la cuerda, ahí veis una foto que hice de ese enganchón, en el largo 5 otra vez, en el largo 10 otra vez, y así todo el rato, bajando y se te enganchaba, tenías que cogerte el otro cabo de cuerda, escalar, desengancharlo, volver a rapelar, y justo empezó a nevar. Justo cuando cambiaba el estilo de escalada y dejó de tener ya fisuras y lajas donde se enganchaba y empezaba la parte de adherencia y pulido del glaciar, maravilloso, porque ya no se nos enganchó más y pudimos bajar, eso sí, a las 12 de la noche, fueron 19 horas de actividad continua y un palizón, y bueno, pues aquí estamos contándolo, ¿no? Otro ejemplo de meteorizaciones distintas a lo largo de la vía, aquí tenéis la vía Psicosis en la Cabrera, una vía muy dura, 7D más, pero que a veces es muy fácil, el tramo de Quinto Más, aquí veis intermedio, el tramo de 6B, y aquí está Pablo Luc en el Dru, pues que se vino abajo, que pues no se puede repetir. Y ya por último, ahora sí, ya para terminar mi charla, sin querer extenderme mucho, ahora mismo quería hablaros un poco también del impacto, no solo está cómo influye la escalada la geología en la escalada, sino cómo influyen los escaladores en el medio, ¿no? Estamos haciendo trabajos de cómo impacta en el medio físico, investigaciones, pues hemos hecho muchas con Raúl, con Sito, con otros geólogos, con Manuel García, y estamos viendo pues, que los escaladores sobre todo lo que hacemos es compactar el pie de vía, y esa compactación de tanto pisar, de poner las colchonetas, de estar ahí constantemente, lo que generan son bandas de compactación, áreas de influencia, y cuando llueve, esa escorrentía va directamente aquí, no se puede infiltrar, termina canalizándose por caminos y al final genera un impacto bastante elevado en la zona, ¿no? Fijaos hasta qué punto llega a impactar. Estos son 2 sectores, este es el sector Gusarapo de la Pedriza, posiblemente el sector más transitado de toda la Pedriza, y fijaos el grado de compactación, este es lo que tarda en infiltrarse el agua. Tenemos que de las 4 zonas donde medimos, 3 de ellas, incluida la base de la pared, son prácticamente impermeables. Y esto es un sector menos frecuentado, en el cual solo la base de la pared es impermeable y las otras 3 zonas donde medimos no. ¿Qué significa esto? Pues que esto es un efecto gradual, ¿no? Poco a poco vamos generando esa compactación en el terreno y con el uso al final terminaremos generando escorrentías y un impacto más grande, ¿no? Bueno, con esto ya termino. Como veis, pues mi consejo es que tanto seáis geólogos como no, hay que ponerse las gafas de ver la geología porque es muy interesante, porque nos aporta y además porque nos conviene como escaladores. Ahí veis una maravillosa imagen en el Pilar de Cuchant, una vez que la escalamos pues, con Martín, que está por aquí, y nada, pues esto es todo. Muchas gracias. Ya sabéis que la geología aporta más de lo que inicialmente parece con eso de los tipos de roca influyen en la escalada.
Pues nada, los organizadores dirán si hay tiempo para alguna pregunta o si, como es lógico, todo el mundo tiene ganas de salir corriendo para comer. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, desde el Club de Montaña pues hemos querido hacer a todos los que han dado charlas socio de honor. Toma ya. Un poco honorífico, pero bueno, pues eso, diploma. Pues con mucho honor, con mucho honor. Muchas gracias. Para mí sí que es un honor de verdad, no lo digo de broma. Bueno, y ahora pues ronda de preguntas. Bueno, es el turno de que todos los agraviados podáis vengaros tranquilamente haciéndome pasar un mal trago y demostrando que todo lo que he dicho es mentira. Juanmi. Perdona, en el gráfico que has puesto de aumento de la... Ah, esto va... Bueno, pero Como miro para acá, perdón, no sé. es que estáis en línea. Sí, con el aumento de las temperaturas, o sea, ha habido también un aumento de precipitaciones. Si lo sabes. Esa es la razón. ¿En dónde? Creo que era en los Alpes. Yo creo que no, pero no lo sé. Aquí no, desde luego. En los Alpes yo creo que no. Lo que sí que ha aumentado, y eso sí que tiene otra de las componentes en las que trabajo mucho, que son los ríos en roca, lo que sí que ha aumentado son los caudales de los ríos. Pues hay más fusión. Pues. Sí. Por volver un poco para casa, escaláis en planos de fallas con estrías. No tengo una puñetera foto y me da una rabia que no te imaginas, Juanmi. Me he tirado 2 semanas buscando fotos. He escalado unas vías increíbles al lado de, bueno, hay una en Panticosa que me parece increíble porque escalas justo en el plano de falla y lo que agarras son las estrías y no hice una foto, y pues no tengo ninguna. Pero sí se escala. De hecho hay muchas zonas, que es el San Martín de Valdeiglesias, el Callejón, hay muchas zonas que son planos de falla. Sí. Y cómo esté colocado también el plano, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo se nota, eh? Una pregunta. A mí lo que más curiosidad me genera es el veros escalando por sitios que yo, si mirara desde abajo, jamás se me ocurriría escalar, no por la habilidad que tengas escalando, sino por el riesgo de desprendimientos, que es una cosa que sí que has mencionado. Te quería preguntar si aparecen las guías, si está de alguna manera contemplado, cómo hacer para prever, porque tú puedes estar haciendo, o sea, tú puedes analizar cómo es la roca en el sitio, o sea, si eres geólogo, ¿no? Puedes ir y dices, bueno, está bastante cementado, no sé qué, pero no sabes si eso va a perdurar en la pared, ¿qué criterios tienes? Pues mira, ahí los que se la juegan son los aperturistas, porque son los que suben por ahí sin saber qué había y qué hay. Los demás lo que hacemos es repetir vías y cuanto más repetida está la vía, pues más o menos más segura es. No te asegura eso nada, claro. O sea, al final, ¿qué grado de seguridad? Bueno, la pinta que tiene. No, hombre, como alpinista aprendes antes que como geólogo a intentar detectar dónde están los problemas. Entonces vas tocando la roca, uy, esto se suelta, esto no se suelta, esto... Pero bueno, el riesgo siempre está ahí. O sea, que no, la escalada tiene eso. Hay veces que ha ocurrido, o sea, muchas veces ha ocurrido. El año pasado se mató un alumno mío del TD2 precisamente por eso. Estaba escalando en Galayos y un sitio de bajada habitual, se agarró un bloque y se le fue con el bloque entero. Es la meteorización física. Al final son ciclos de hielo, un bloque por mucho seguro que esté, tarde o temprano termina, si tiene diaclasa, termina soltándose. ¿Esta clase de información se puede comprobar, o sea, en internet o en alguna guía? Eso no es una cosa que se... Cada vía, o sea, una vía tiene unas características, al lado 10 metros tiene otra, es que no hay nada que te pueda servir. La experiencia, el sentido común, si no lo ves bien, pues bajarte. Y ya está, ya he visto que yo me he llegado a bajar del largo 24 de una vía de 25 que hice en el Grepón, o sea que hay que hacerlo. Bueno, aquí Sito lo podrá contar muchas veces, yo creo que es la principal característica para poder seguir contando luego cosas y dando charlas.
el tener un poquito de sentido común cuando llegas a estos sitios peligrosos. Una pregunta. Silvia. Más hacia la actualidad y a lo que nos corresponde con respecto a la última parte que has estado hablando. Esos estudios que habéis hecho en estas zonas de impacto y demás, ¿se estima que en el futuro puedan empezar a haber regulaciones? Pues mira, tuvimos una reunión con el Parque Nacional la semana pasada de eso. En principio no. ¿Por qué? Porque en principio lo que queremos es seguir estudiándolo y tener, o sea, es como todo. En el Escorial se ha prohibido hacer bloque porque los escaladores impactan, pero no se ha medido si impactan más que otras actividades o no y qué grado de impacto. O sea, tú no puedes hacer una prohibición o una regulación sin hacer un análisis serio, científico. Entonces, con una alumna de trabajo de fin de grado hice hace 3 años un trabajo que estamos a punto de publicar en una revista internacional precisamente de eso, el por qué no se pueden tomar las decisiones sin esos datos, ¿no? Y en la Pedriza en concreto, pues estamos haciendo ese trabajo precisamente, viendo si realmente hay posibilidad de recuperar algo o no, y si no hay posibilidad de recuperar, pues bueno, decimos, vale, pues entonces, como les propusimos el otro día a los del parque, lo que tenéis que hacer es evitar que la gente vaya por 1000 senderos, porque nos interesa mucho más una zona compactada, pero un camino único, que no una banda de compactación gigante, que al final va a generar una escorrentía bestial y que va a cambiar todo el paisaje de la zona. Entonces, ese tipo de medidas es como la fase 2, ¿no? Ahora mismo estamos en la fase de análisis, de decir, ¿hasta qué grado de impacto tenemos? ¿Y qué zonas habéis hecho ese...? Bueno, el trabajo era muy variado. Hemos medido en Cancho de los Muertos, en El Pájaro, porque queríamos también medir zonas que se llevase escalando muchas décadas. Hemos medido también pues, en la Peseta para ver dificultad, hemos medido en zonas fáciles como Gusarapo o el Alcornocal, hemos medido en zonas que no va nadie como Cancho Islazo, hemos medido en sitios intermedios como el Víbora. O sea, hemos intentado buscar toda la representación de ambientes distintos para ver qué sale, ¿no? Porque si solo te vas a los sitios más impactados y más masificados, pues para eso no me hace falta medir, ya lo sé yo, está impactado, claro. Por cierto, pido perdón porque no te he ofendido geológicamente, pero también estuve buscando una foto de una zona de fósiles chulísimo, no, pero lo digo yo, en Vitoria, en Navarra. En Navarra hay una pared que se llama la pared de la Caracola, en San Fausto, que es todo fósiles, y se escala por fósiles, y no tengo ninguna foto, tampoco. O sea que también la paleontología influye en la escalada, claro, sobre todo en esa vía. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por venir y por sufrir las afrentas. Bueno, antes de que os vayáis yendo y todo esto, gracias a todo el mundo por haber asistido a todas las conferencias del ciclo, que termina con esto. Imagino que en octubre haremos alguna conferencia más, a lo mejor también aprovechando ya, hay que aprovechar para traer a gente porque es nuestra oportunidad. Y nada, comentaros que por fin hacemos no una salida oficial del club, pero sí algo similar, que es que vamos a quedar en principio el lunes que viene, día 30, para subir el yelmo. Entonces, algo tranquilito para que poco a poco la gente se vaya enganchando. Vamos a ir unos cuantos, vamos a quedar y que nos sigan los que quieran. Todavía no tenemos seguro ni nada, entonces es una cosa que nosotros vamos y si nos queréis seguir, pues os dejamos que nos sigáis. O sea que, pues nada, os enteraréis por el grupo de WhatsApp y todo eso, así que gracias a vosotros.